Y vamos a seguir con el tema que habíamos empezado, que era el del análisis léxico. Recordemos que ya habíamos hablado como tal, buenos días, Ronnie. Vamos a hablar, bueno, habíamos hablado ya de patrones, ¿verdad? Que son las expresiones regulares. Y vamos a seguir tras esa línea, ¿verdad? Y vamos a seguir, el día de hoy vamos a platicar ya un poquito de la introducción a los autómatas, ¿verdad? Van a tomarlo un poco ahí tranquilo, sin empezar a ver todavía métodos de generación de autómatas. Bien, por cierto, les quiero recordar que el día sábado 19 de febrero vamos a tener nuestro primer parcial. ¿Verdad? Nosotros aquí en compiladores se hacen los exámenes día sábado. Entonces el sábado 19 de febrero tendremos nuestro primer parcial, ¿verdad? Para que lo anoten. El contenido propuesto todavía no me han notificado, dado que los exámenes los hacen coordinación de compiladores, pero supongo yo que va a entrar desde, obviamente, la teoría, ¿verdad? Va a venir parte teórica y me imagino yo que hasta el método que podamos ver, que podría ser Thomson o subconjuntos, ¿verdad? Cualquiera de esos dos. Y yo les confirmo en el transcurso de la semana, pero empiecen a estudiar ya las primeras sesiones, empiecen a leer el capítulo número 1 del libro, porque viene teoría y es una parte en la cual tenemos que aprovechar, ¿verdad? Bien, empezamos. Y vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento de tokens, ¿verdad? Sería en la tarde, es en la tarde, sábado por la tarde. Yo les confirmo la hora, pero por lo regular es a las 3. Por lo regular, yo les confirmo la hora también. De todas maneras, yo les confirmo la hora. Bien, vamos a hablar un poco de reconocimiento de tokens. Y más que todo, vamos a platicar sobre el diagrama de transición de estados. Eh, el diagrama de transición de estados es una técnica visual, ¿verdad? Una técnica visual que nos permite ver el flujo que lleva el reconocimiento de dicho token. Entonces, tiene 3 reglas, ¿verdad? La primera regla es que ciertos estados del diagrama no son de aceptación o finales, ¿sí? Recordemos, ahorita todavía no estamos hablando de autómatas. Falta todavía platicar de autómatas, ¿verdad? Si bien es cierto, se va a parecer mucho al diagrama de un autómata, eh, no estamos hablando de autómatas, ¿verdad? Entonces, seguimos con las reglas. Y dice, ciertos estados del diagrama son de aceptación o finales, ¿verdad? No todos van a ser aceptación y no todos son finales. O finales, perdón. Si el lexema no incluye el símbolo que lo llevó al estado, sin está ahí, de aceptación, entonces se pone un asterisco en el estado de aceptación. Es decir, si yo fui o acepté eh, la cadena de aceptación mediante un carácter que no está, por decirlo así, en mi expresión regular, entonces coloco un asterisco. Vamos a ver un ejemplo de todas maneras. Pero es importante ver, esto nunca se evalúa, el diagrama de transición de estados, porque pues solamente es una introducción, es como venir y hablar de los operadores del lenguaje. Y bueno, el último dice, el estado inicial se designa como una línea etiquetada como inicio que no proviene de ninguna parte, básicamente algo así, ¿verdad? Inicio. Bien, vamos a ver un ejemplo pequeño.
Como les digo, no es el objetivo aquí que aprendamos esto, simplemente esto es para dar una introducción de cómo lo ve el compilador y una pequeña también introducción a lo que vamos a ver más tardecito, que es los autómatas, ¿verdad? Entonces, aquí está. Vamos a hacer una expresión regular que diga R va a ser igual a más igual o más menos o más simplemente menos. Voy a aumentar la fuente para que se vea bien. Ahí estamos. Entonces, esta expresión regular, pues simplemente es decir, más concatenado con igual, o más concatenado con menos, o solo más, o solo menos. Esa sería nuestra expresión regular como tal. Bien. Aquí a raíz de esto, vamos a construir un diagrama de transición de estados. Más que todo, el diagrama de transición de estados nos indica como una simulación de cómo se aceptan las cadenas, ¿verdad? Bien, entonces vamos con la ley número 1. La ley número 1 me indica, bueno, perdón, la ley número 3. La ley número 3 me dice que el estado inicial se designa como una etiqueta que viene como inicio que no viene de ninguna parte. Y bueno, para venir y decir que voy a aceptar un token, por decirlo así, o una cadena, tiene que haber una cadena de entrada. Y vamos a empezar con más igual, ¿sí? Esta es mi cadena de entrada. Entonces vamos a diagramar cómo sería eh, como el camino para más igual, ¿verdad? Bien, viene que es una etiqueta y dice que se etiqueta con inicio. No viene de ninguna parte, así dice la ley número 3, que no viene de ninguna parte y se etiqueta como inicio. Entonces, ya tenemos nuestra primera ley. Y se le coloca, pues vamos a ver, el estado cero, ¿verdad? Vamos a decir que es el estado cero. Bien. Viene más igual, ¿verdad? Esta va a ser como que la primera. Bien, entonces digo yo que de 0 me voy a 1, solo voy a cambiar esta línea por este. Ahí está. De 0 me voy a 1, que con signo más, ¿verdad? Entonces yo etiqueto la línea, por decirlo así, o el flanco, como ustedes quieran llamarlo, con ese signo más. ¿Sí? Bien. Pero recuerden, aquí tengo yo más igual. Entonces, este todavía no lo acepto, ¿verdad? Entonces, genero otro. Aquí está. Genero otro, que se llame 2. Y aquí digo, pues, de 1 a 2, pues, me muevo con igual. Entonces, si se dan cuenta, ya llego, bueno, de inicio, de 0 me voy a 1 con más, y de 1 me voy a 2 con igual. Estoy simulando más igual. Bien. Esto por ya ser de aceptación, porque recordemos que aquí estoy aceptando, ¿verdad? Más igual.
¿sí? Quiere decir que lo puedo colocar con un doble círculo, ¿verdad? Estoy indicando que esto ya es igual. Y en este punto, cuando yo llego en el estado de aceptación, es cuando voy a colocar una anotación mejor. Quiero una anotación. Voy a agarrar este. Aquí es donde, o creo, el toque, ¿verdad? Es en este punto, ¿verdad? Cuando yo acepto. Entonces así vendría siendo el camino para crear un token, ¿verdad? Aquí creo el token. Ahora, ¿qué pasaría si viene? Eh, no, este es el camino con más igual, ¿verdad? ¿Qué pasaría si viene ahora más, más, menos? ¿Sí? Bien. Con más, menos vendría siendo así. Cero, de más me voy a uno, pero aquí tengo que tener otra salida. ¿Por qué? Porque el único camino que tengo es a 2, ¿verdad? Entonces creo 3, un estado 3, y bueno, y digo que de 2 con menos me voy a 3, ¿sí? Entonces ya puedo venir y decir que así, ¿verdad? 0, 1 y 3, acepto, más menos. Y aquí es donde se crea el token, ¿verdad? En aquí, cuando yo llego al estado 3. ¿Por qué? Porque es de aceptación. Entonces básicamente estoy simulando yo cómo se crean los estados de aceptación, o cómo aceptan yo los tokens, ¿verdad? Los lexemas. Este todavía no es un autómata. No crean que es un autómata. Simplemente estoy viendo un diagrama de estados, de transición de estados, ¿verdad? Únicamente estoy viendo eso, no, no estoy viendo otra cuestión más que esto. Y esto me simula una aceptación de tokens, ¿verdad? Más adelante ya vamos a hablar del por qué miramos esto. Bien, seguimos. Luego de haber aceptado el token, eh, más menos, tengo el token únicamente de más. Para los que tal vez no han visto este tema o no se recuerdan, eh, porque pues este tema es tema de lenguajes y tema de compiladores, ¿verdad? Entonces ya se sabe la respuesta, pero recordemos que aquí todavía no estamos viendo contenido nuevo, sino que contenido de cursos anteriores. Bien, ¿qué pasa con más? Porque de cero estoy acá. Y luego viene más. ¿Aquí me quedo o no? ¿Me quedo en el estado uno o no? ¿Qué creen ustedes? Porque solo viene más. O sea, ya hice más igual, que es el 012, más menos, que es 013. Pero ¿qué pasa cuando solo viene más? Porque recordemos que aquí tengo más igual, más menos, más. Pero ¿qué pasa solo con más? ¿Dónde me quedo? ¿Me quedo en uno o no? Puede quedarse en uno, dice. Lo acepto en uno. Dice en uno. Ahora hago la pregunta. Si yo tengo la convención de que los estados de aceptación tienen doble círculo y uno no tiene doble círculo, entonces no es un estado de aceptación. ¿Qué pasa? No lo puedo aceptar o sí lo acepto en uno. Porque el estado uno no es de aceptación.
no se acepta en uno, ¿verdad? Así como dice Mario, no, de momento no se acepta en uno. De momento y en ningún momento se va a aceptar en uno. Recordemos acá, primero recordemos, no estamos en un autómata, no estamos en un autómata. Y recordemos la ley número 2. La ley número 2 me indica si el lexema no incluye el símbolo que nos llevó al estado de aceptación, entonces se pone un asterisco en el estado de aceptación. ¿Cómo así? Vengo yo y creo otro estado, 4, y digo, bueno, de más me voy a 4, ¿con qué? Con otro símbolo. ¿Cuál es? No lo sé. Puede ser cualquier símbolo. Entonces, e incluso puede ser, como yo les comentaba, los símbolos que no son imprimibles, dígase los centinelas, y se le coloca un asterisco. Entonces, puedo decir que con más me vine de 0 a 1. Y posteriormente, después de más, vino un centinela, vino cualquier cosa que no sea igual y que no sea menos. Y eso me lleva al estado de aceptación. Recordemos, esto no es un autómata. Porque en autómatas vamos a ver otras cuestiones. En autómatas sí me podía yo quedar en el 1 y todo. Pero acá no estoy viendo yo, eh, no estoy viendo yo transiciones con estados de aceptación. Cuando hay un estado de aceptación, se queda y se acepta el token o se crea el token, ¿verdad? Y aquí creo el token. Un estado de aceptación no va a tener una transición, ¿verdad? Lo único que me sirve este concepto de, de diagrama de transición de estados es para que yo vea los caminos, cómo se pintan los caminos, ¿verdad? Porque más igual, vengo acá, vengo aquí y caigo en 2 y creo el toque. ¿Sí? Ese es para más igual. Para más menos, vengo aquí, me voy para 1 y de 1 me voy a 3 y creo el toque, ¿verdad? Ojo, como les digo, vuelvo a repetir, esto no es un autómata todavía. Esto es como un preautómata, es como cuando hablamos operadores del lenguaje, que no eran expresiones regulares, eran operadores del lenguaje. Lo mismo pasa acá. Ahora solo con más, bueno, viene aquí, de 0 me voy a 1, y posteriormente, ¿qué viene? O viene un centinela, que es un carácter no imprimible, o viene un punto y coma, o viene lo que sea, pero al momento de que viene lo que sea, automáticamente yo acepto el token, ¿verdad? Por eso les decía yo anteriormente, ¿verdad? Siempre hay un delimitador de, siempre hay un delimitador en este sentido, en el sentido que alguien me tiene que decir cuándo parar. Si no, yo sigo aceptando y aceptando, ¿verdad? O reconociendo tokens, va de reconocer tokens, ¿verdad? Y yo no estoy haciendo eso. Entonces, vamos a quitar todo el coloreado. ¿Qué pasaría si yo lo coloco acá? Una aceptación y digo, bueno, entonces acepto y todo. En este diagrama de transición de estados, que a la larga representa el reconocimiento de tokens, únicamente se acepta, por decirlo así, solo debe existir en una ruta un único estado de aceptación. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, vengo 0, viene más, por ejemplo, estoy acá en más igual, ¿verdad? Viene más igual, de 0 me voy a 1, con más, y al momento de venir y aceptar o caer en estado 1, que es de aceptación, creo yo el token y reinicio todo esto, ¿verdad? Porque así se comporta la aceptación de tokens, ¿verdad? Llego al final y ya estuvo. Entonces yo creo otra vez, yo creo el token aquí con más.
Y pues bueno, digo, ¿y qué pasó con el igual? O sea, y no es así, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy aceptando tokens, solo tengo que tener un único fin, ¿verdad? No tengo que tener múltiples fines. Bien, como les digo, estas son las bases para el autómata, ¿verdad? Y esto es únicamente conceptual, no lo vamos a ver en, no lo vamos a ver nosotros en clase o van a ver ejemplos o se les va a evaluar esto. Solamente es netamente conceptual como los operadores del lenguaje. Bien, y al final tengo menos. Y yo sé que cuando viene menos según mi expresión regular, aquí está mi expresión regular, voy a colocar uno más, que vendría siendo menos. Yo sé que cuando viene menos, eh, únicamente viene menos y ya acepté como tal. No tengo varias opciones, no tengo un menos igual, un menos más, sino que ya la acepté. Y vengo y digo esto. Si viene menos, automáticamente sé que solo va a venir menos y todo, venga lo que venga, menos ya fue aceptado, ¿verdad? Eh, entonces, digo que ya fue aceptado en el estado 5, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se estoy simulando a la larga, aquí creo el toque. ¿Verdad? Ah, bueno, esto no va. Sí, solo es un estado de transición. Bien. Entonces, a la larga, lo que estoy simulando acá son los posibles caminos. Y el fin siempre va a ser el estado de aceptación donde se crea el token. No es, por decirlo así, qué opciones tengo, sino que cuando yo llegue a estado de aceptación, creo el token. Básicamente es como crear las rutas o visualizarlas, mejor dicho. Eh, visualizarlas, las posibles rutas que tienen para un estado de aceptación. No es, no es que aquí este sea el método, ni nada, simplemente es visualizar las rutas para que podamos como venir y entender cuál es el trabajo de esto, ¿verdad? Como les digo, no, esto no se evalúa. No espero que aquí empezamos a entender y ya salgamos entendiendo todo este concepto, sino que simplemente entendamos o podamos visualizarlo, ¿verdad? Si viene más igual, me voy por acá, y cuando llego al estado de aceptación, creo el token. Más menos, voy por acá, y cuando acepto, creo el token. Solo más, voy por acá, y vino otro lexema, otra cadena que no sé cuál es, pero cuando viene automáticamente esa cadena, lo acepto. Y si viene solo más, voy por acá, y de ahí caigo para acá. Solo menos, perdón, tranquilo, ¿verdad? Básicamente es esto. ¿A qué nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva al tema de autómatas finitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el autómata va a ser aquello, va a ser la herramienta que nos va a permitir a nosotros simular los diferentes caminos, ¿verdad? Esto simplemente es un diagrama. Este simplemente es un diagrama que únicamente no hace más que venir y aceptar cadenas o simplemente simular cuáles son los posibles caminos. Ahora, ¿cómo se hacen estas simulaciones? ¿O cómo puedo venir yo y crear estas simulaciones? Es mediante los autómatas. Ahora bien, alguien que me diga, o quiero que participen, mejor dicho, y hablando, dejando un poco el tema uno que vimos en la clase, que es un tema un poco de relleno, pero necesario. Quiero que me contesten. ¿Qué es un autómata?
¿Qué entienden por autómata? Para ustedes, en sus palabras, ¿qué es un autómata? Es como una estructura que nos permite validar cadenas. Ujú, correcto. Vamos a ver, ¿alguien más quiere participar? Gracias, Brandon. ¿Qué más? Pueden escribir en el chat también. ¿Qué piensan que es un autómata? ¿Cuál es el concepto de autómata que tienen ustedes? Una máquina completamente automatizada, perdón, optimizada. Gracias, Abner. Una máquina de estados para validar cadenas. Correcto, gracias, Mario. Es una forma de modelar un lenguaje de modo que acepte o rechace cadenas que no pertenecen. Gracias, Luisa. ¿Alguien más? ¿Por ahí tiene algún concepto de qué es un autómata? Una forma de reconocer patrones. Creo que básicamente todos tienen un concepto en común. Le ponen un apellido, otro apellido que es una máquina de estados, es un esto, es aquello, pero todos caen a lo mismo, validar cadenas, que aceptar o rechazar. Y esa básicamente es la función del autómata. Veamos qué dicen. Son reconocedores, como les digo, este es básicamente como que su apellido, ¿verdad? Que puede ser máquina de estado, reconocedor, lo que quieramos. Es simplemente su apellido. Lo que nos, lo que nos, ¿cómo podría decirlo? Lo que nos interesa es esto. Solo dicen sí o no. ¿Y eso qué es? Simplemente está reconociendo o no lo está reconociendo en relación con cada posible cadena de entrada. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces aquí quiero que nos centremos en algo. Les quiero preguntar, ¿el autómata crea el token o no? Según sus definiciones y según lo que están leyendo ahorita subrayado en la pantalla, ¿el autómata crea el token o no? ¿Qué creen ustedes? Yo pensaría que solo nos guían y nos dan el visto bueno para decir si es un token o es tal token o no lo es. Ujú. Gracias, Abner. ¿Alguien más tiene ahí algún otro? ¿Qué piensan? Gracias, Mario. Dice, no, solo dice si es válido o no. Gracias, Mario. ¿Alguien más quiere opinar? Con base a las respuestas que han dado de que es un autómata y ahora lo que están leyendo en pantalla, ¿qué creen? ¿El autómata crea el token o no lo crea? Ya tenemos dos respuestas, la de Abner y la de Mario. A la larga los dos van sobre la misma, pero dicho en diferentes palabras. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Lo creo o no? Gracias, Ronnie. Dice no, no lo creo. La respuesta es correcta, no lo creo. No lo creo. Como decía Abner, solo me va a decir como me va a dar una bandera nada más, verdadero o falso, ¿verdad? Básicamente. El token lo creamos a nivel ya personal, por decirlo así. No existe no existe un método para crear token. Solo se supone que
vamos a tener una lista de tokens al final, pero en ningún momento nosotros vamos a tener métodos métodos físicos para crear tokens, ni el autómata lo tiene por defecto crear un token. Simplemente el autómata dice sí o no, ¿verdad? Válido o no válido. No lo reconozco y sí lo reconozco. Cosas así, ¿verdad? Pero en ningún momento va a haber una técnica para crear tokens, ¿verdad? Entonces sí es interesante saber esto, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el análisis léxico tiene como salida el token, en ningún momento en la clase vamos a aprender a cómo crear un token. Solo los autómatas. Solo vamos a platicar de autómatas. Cuando llegamos al estado de aceptación de los autómatas, ahí ya vamos a platicar de que ustedes se van a tener que hacer cargo de cómo crear ese token. Si lo crean en un nodo, que si lo hacen así, que si lo hacen allá, eso ya es cuestión del que está implementando el compilador, ¿verdad? Entonces es interesante ir viendo esto, ¿verdad? Ahora bien, los autómatas finitos pueden ser de dos tipos. Autómatas finitos deterministas, no deterministas, perdón, que son los AFN. No tienen restricciones en cuanto a sus etiquetas de sus líneas. Y un símbolo puede etiquetar a varias líneas. Esto es interesante. Un símbolo puede etiquetar varias líneas que surgen del mismo estado. Y epsilon, la cadena vacía, es una posible etiqueta. ¿Sí? Y luego tenemos los autómatas finitos deterministas. Tienen para cada estado y para cada símbolo en su alfabeto de entrada exactamente una línea con la que sale de ese estado. Básicamente eso. Tenemos dos. A la larga tenemos dos tipos de autómatas. ¿Y cuál es el autómata que estamos buscando crear? ¿Cuál es el autómata que tenemos que implementar en un compilador? ¿Cuál creen ustedes? O según se recuerdan lo que han visto, los que han estudiado ya este tema. ¿Cuál es el autómata que tenemos que crear nosotros a la hora de hacer compiladores? ¿El no determinista o el determinista? El determinista, dice Mario. Ahora hago la pregunta, ¿por qué el determinista? ¿Por qué tengo que aprobar o por qué tengo que crear el autómata determinista? Porque no tiene ambigüedad. Gracias. Correcto. ¿Qué es la ambigüedad? ¿Alguien me puede decir qué es la ambigüedad? Porque no es ambiguo, dice Anthony. ¿Qué es ambigüedad? Cuando un estado puede pasar a dos o más estados con un carácter. Vamos a crear un ejemplo, lo que está diciendo Mario. Bien, básicamente yo tengo, ya vamos a hablar de gráficas o de grafos, mejor dicho, perdón. Pero vamos a hacer, tengo 0, tengo 1, tengo 1 y tengo 2. ¿Sí? Y lo que me está diciendo Mario es lo siguiente. Aquí tengo A, aquí tengo A. ¿Sí? Entonces yo tengo de 0 me puedo ir a 1 con A. Ese es un camino. Pero de 0 me voy a 2 también con A. Entonces, esto es ambigüedad.
Esto es ambigüedad. Es decir, tengo para una entrada tengo múltiples caminos, ¿sí? En este caso la entrada es A. Tengo múltiples caminos. No tengo solo uno, sino que puedo ir a varios caminos sin eh, tener uno definido. Y dado esto, ¿por qué a la computadora no, bueno, mejor dicho, por qué el compilador no puede tener un determinista? Ya sé que porque son dos caminos y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué no acepta la ambigüedad la computadora? ¿Alguien me puede decir por qué no acepta la ambigüedad la computadora? Ya entiendo que tiene dos caminos, pero ¿por qué la computadora no acepta la ambigüedad? ¿Por qué no puede entender esto? ¿Qué creen ustedes? Correcto, no puede por el sí, no. O sea, aquí es como que estuviera diciendo yo, a veces no sé si les ha pasado cuando están hablando con usted entre ustedes y dicen, y alguien dice sí, pero no, sí y no, y es increíble, pero nosotros los humanos entendemos eso, así como que, sí, así es cierto, o cómo estás más o menos, o sea, ni bien ni mal, mientras que la computadora jamás va a entender eso, o sea, como aquí bien dice Mario, ¿verdad? Elegir lógicamente, es decir, recordemos que la computadora está basada en la lógica, en toda la matemática discreta, y ahí tenemos cero o uno, no tenemos cero, uno, tenemos cero y uno. Entonces la computadora no les pueden decir, mira, tenés estos dos caminos, y él va a decir, hoy me siento de buenas, me voy por este lado, me voy por este lado. Y otro día va a decir, hoy no me siento bien, me voy por este lado. No, él simplemente va a decir, no sé a dónde irme, o sea, tengo dos opciones y no puedo. Y entonces, eh, es por eso que no puedo venir y entregarle una ambigüedad, ¿verdad? Es interesante hablar de esto, porque entendemos muchas veces, ¿sabes?, qué es ambiguo. Tenemos dos caminos y todo, pero a veces no comprendemos el término del por qué la computadora no acepta algo ambiguo, ¿verdad? Y eso es ahí que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora les hago la pregunta. Dado esto, ¿una computadora cuántica sí podría aceptar algo ambiguo? Básicamente la computadora cuántica o todo el mundo cuántico decimos que puede ser, pues el principio cuántico es que recordemos el famoso experimento del gato que está muerto y vivo a la vez hasta que no sepamos o exploremos la caja, ¿verdad? O sea, puede estar en dos estados a la vez a nivel probabilístico. Entonces, bajo ese principio, una computadora cuántica podríamos tener que él va a decir, hay un 30% de probabilidad que me voy por este lado, el anaranjado, y hay otro 70% que me voy por el lado rojo. Entonces él sí puede, como por decirlo así, decir sí y no a la vez, ¿verdad? Basado en probabilidades. No al 100% así como nosotros, pero sí ya basado en probabilidades. Entonces se va superando como esa barrera de la ambigüedad. Pero eso ya son otras cuestiones que están en experimento todavía. Pero es interesante venir y platicar del porqué de la ambigüedad, ¿verdad? Básicamente, esos son los autómatas. Los dos tipos de autómatas. Un autómata va a ser ambiguo y el otro no. Y nosotros vamos a siempre a buscar este autómata, el autómata finito determinista.
Pero mucho ojo, no todos los métodos que vamos a ver van a generar autómatas finitos deterministas o AFD. Hay un método que vamos a ver, que es el de Thomson, que genera AFN. Y ya vamos a estudiar por qué, el por qué se estudia, ¿verdad? Bien, definamos un poco los AFN. Me indica lo siguiente. Tengo un conjunto finito de estados S, ¿sí? Entonces de aquí viene la palabra autómatas finitos. Puedo tener un estado, dos estados, bueno, uno no, dos estados, tres estados, 4, 5, 100, 1000, 1.000.000, pero jamás estados infinitos. Por muy grande que sea el número de estados, siempre será finito, ¿verdad? Entonces esa es nuestra primera definición. Tengo un estado finito denominado S. Segunda definición o segunda ley. Un conjunto de símbolos de entrada sigma es del alfabeto de entrada, suponemos, o sea, ese es nuestro alfabeto de entrada, suponemos que epsilon, que representa la cadena vacía, nunca será miembro de sigma, lo que yo les dije en su momento al inicio de hablar de lenguajes. Epsilon jamás va a formar parte de nuestro alfabeto. O sea, no puedo venir y decir, tengo un alfabeto sigma que contiene A 1, 2, 3 y epsilon. ¿Sí? No puedo decir eso, porque jamás va a formar parte. Entonces no puedo venir y decir, bueno, entonces sigma cerradura positiva va a ser igual a, bueno, vino una vez, pero casualmente vino epsilon, entonces es epsilon. Entonces aquí estaría yo rompiendo la ley de la cerradura positiva, que me dice mínimo un carácter. Pero si viene epsilon, que es la cadena vacía, vino 0 veces. Entonces aquí, si se dan cuenta, si yo incluyo epsilon en el lenguaje, rompo con las leyes de los lenguajes. Es por eso que el epsilon jamás debe ir en el lenguaje. Eso me abre la tercera ley que dice una función de transición, es decir, las transiciones que tienen los autómatas para cada estado y para cada símbolo en sigma unión epsilon, ¿sí? Si yo voy a usar epsilon en mis expresiones regulares o para modelar los autómatas, debo de usarlo o tener en cuenta que se va a comportar de esta manera. Sigma unión epsilon. Es decir, lo voy a usar, pero siempre separado de sigma o mi alfabeto de entrada. ¿Por qué? Porque me puede pasar esto que tengo acá. ¿Verdad? Esto es como la ley que siempre quiero que tengamos en cuenta, que si yo tengo sigma o contengo sigma, perdón, contengo epsilon en sigma, al momento de hacer sigma cerradura positiva me va a dar vacío. Entonces acá lo rompo. Si yo quiero utilizar epsilon, tengo que tener en cuenta que tengo todo mi alfabeto unido con mi sigma, con epsilon. Y ahí sí voy a poder venir y crear alguna transición o lo que tenga. Entonces acá me da otra base que me va a funcionar o me va a servir cuando yo ya esté generando autómatas, que tengo transiciones y de esa transición tengo estados siguientes, es decir, lo que estaba diciendo acá. De 0 me voy a 1. O sea, este es una transición, esta flecha es una transición y 1 es el estado siguiente de 0. A eso se refiere, es el estado siguiente por medio de una transición. Bien, vamos a nuestra ley número 4. Un estado S sub 0 de S se distingue como el estado inicial. ¿Sí?
Y vamos con el último que dice, ya vamos a hacer una pregunta ahora de esto, de estas últimas dos. Un conjunto de estados F de subconjunto S se distinguen como los estados de aceptación o aceptados, aceptantes o finales, como sea. Basándonos en las ley 4 y 5, ahora les hago la pregunta. ¿Cuántos estados iniciales hay? ¿O puedo tener? ¿Cuántos estados de inicio puedo tener? Correcto, uno, solamente uno. ¿Y cuántos estados de aceptación puedo tener? ¿Cuál sería el límite del estado de aceptación? No hay límite, dice José. Jonathan, perdón. Yo veo un límite. Correcto, Carlos. Ese. Ese es el límite, ¿verdad? ¿Y quién es ese? El número o el conjunto de estados que tengo. Si ese, perdón, si ese es igual a 10, yo puedo tener de 1 a 10 estados de aceptación. ¿Sí? De 1 a 10 estados. No puedo tener 11 estados porque solo tengo 10 estados, ¿verdad? No puedo tener 11 estados de aceptación porque solo tengo 10. Ahora bien, volviendo al segundo ejemplo que tengo acá, y dadas las leyes que puse aquí, o bueno, no que puse, sino que las leyes del autómata están en el libro, y este es un script del libro, ¿verdad? Qué mejor que ver la definición del libro. Dadas estas descripciones, ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Este autómata es válido o no? ¿Por qué no es válido? Correcto, no tiene estados de aceptación. Correcto. Y es interesante y es importante saber cuándo es un autómata y cuándo no. Este no es un autómata porque no tiene estados de aceptación. Entonces, si algún día ustedes les preguntan en un examen, ¿este es un autómata? La respuesta es no, no es un autómata. O les dicen, mire, genere el grafo de este autómata, o genere, perdón, la expresión regular, pues no representa ninguna expresión regular porque no es un autómata, simplemente eso, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo, hagamos otro ejemplo. Vendría siendo algo así. Ah, y este jamás va a ser un autómata tampoco. ¿Por qué? Porque necesito yo un estado de aceptación. Si yo no tengo un estado de aceptación, jamás va a ser un autómata. Si yo no tengo un estado inicial, tampoco sé cuál, o sea, si no tengo enmarcado el estado de inicio, tampoco va a ser un autómata, ¿verdad? Yo necesito bien representar esto. Puedo tener muy bonito todo el diagrama, pero si no tengo estados de aceptación, simple y sencillamente, no es un autómata. Ahora les hago la pregunta. ¿Esto podría ser un autómata o no? Luisa dice que sí podría, se acepta cadena vacía.
Mario dice que no. Marjorie dice que no. Habría que analizarlo. La verdad, la respuesta a ciencia cierta no la tengo. Habría que analizarlo. Se me ocurre, podría ser esto. No, no es un estado, no es un autómata. Ya me di cuenta. No es un autómata. ¿Por qué no es un autómata? Porque no puedo llegar al estado de aceptación. Por ejemplo, si yo quiero colocar A y B, de 0 me voy a A con 1, de 1 me voy a 1 con B, y caigo en un estado de nunca aceptación. Nunca lo voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, como bien dice Marjorie, nunca termino. A la larga, ¿qué es esto? Son autómatas que no tienen camino de salida, ¿verdad? Ese era el siguiente ejemplo, pero dado que salió aquí, son autómatas que no tienen una salida. Entonces, puede cumplirse las leyes acá de que tiene un estado, un conjunto finito de estados, que tiene transiciones, tengo un estado inicial, tengo un estado de aceptación o uno final como mínimo, pero jamás me, me dan una salida, ¿verdad? A la larga, el autómata, ¿qué es? No olvidemos la definición de autómata. ¿Es un reconocedor, sí o no? Y aquí no estoy reconociendo nada. Bueno, básicamente ese era nuestro tercer ejemplo para ir reconociendo autómatas, ¿verdad? Aquí todavía no hemos visto, y bueno, para eso vamos a tener que estudiar cuáles son los posibles caminos y las posibles opciones que tenemos para generar autómatas, ¿verdad? Bien, y bueno, a la larga esto es ya lo que veníamos hablando, el grafo de transiciones. Mucho ojo, yo les quiero preguntar algo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un autómata que sí sea AFN. Estamos en el mundo de los AFN todavía. No, no te preocupes. ¿Va a haber algo diferente? Estamos en el mundo de los AFN. Es una AFN. A la larga es válido, porque bueno, tienen todas sus leyes. Pero pues aquí tengo etiquetado con 2. De un estado me puedo mover a 2, tal y como dice acá. Aquí. Un símbolo puede etiquetar varias líneas que surgen del mismo estado. Un símbolo, que es este caso es A, puede etiquetar varias líneas. Aquí tengo 2 líneas que parten del mismo estado 0. Bien. Ahora la pregunta es, ¿este grafo es el autómata o no? ¿Ese grafo es el autómata o no? Mucho ojo con la pregunta. No estoy preguntando si es un autómata. Estoy preguntando, ¿ese grafo es el autómata o no? ¿Qué creen ustedes? El resultado
de la generación de autómatas o de los métodos de autómatas es este grafo. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué piensan? Gracias, Ron. Y esa es la respuesta. Es una representación únicamente. Siempre pensemos nosotros en la computadora, que a la larga es el que va a ejecutar el, el método de generación de autómatas. Y la computadora no lo va a dibujar, o no va a decir, si no lo dibujo no es un autómata. No. Entonces eso me lleva a lo siguiente. Es un error venir y decir, este es el autómata. O sea, comúnmente se dice coloquialmente el autómata y uno lo dibuja. Pero hay que tener en cuenta que el autómata únicamente es una representación, el grafo únicamente es una representación del autómata. Así como lo es también la tabla de transiciones. Y esta es su definición formal de la tabla de transiciones. Y jamás están diciendo que este grafo y la tabla como tal son los autómatas, simplemente son representaciones. Entonces, así como puedo hacer esto, puedo hacer una tabla de transiciones que ya vamos a platicar ahorita de eso. El punto donde quiero llegar es que el autómata simplemente puede tener dos tipos de representaciones, ya sea una tabla o ya sea un grafo. Ambos van a representar el autómata, pero que yo no tenga o que yo no lo dibuje o que, por ejemplo, ustedes están haciendo su proyecto y ustedes no dibujan el no, ustedes no dibujan el autómata, pues no va a pasar nada. Ahora, si es un requerimiento, pues sí, hay que dibujarlo, pero al punto donde voy es de que no es obligatorio venir y decir que si no lo dibujo no es un autómata, o que si no hago la tabla de transiciones no es un autómata. Bueno, o sea, si el autómata como tal es el algoritmo, ¿verdad? Vamos a hacer, bueno, y la tabla de transiciones me está indicando a mí que es cuyas filas corresponden a los estados y cuyas columnas corresponden a los símbolos de entrada. La entrada para un estado dado y la entrada para un estado dado y la entrada es el valor de la función de transición, es decir, hacia dónde voy, que se aplica a esos argumentos, a los símbolos. Si la función no tiene información acerca de ese par estado de entrada, perdón, colocamos un símbolo de vacío en esa posición de la tabla. Básicamente lo que está diciendo es como construir una matriz donde tenemos acá estados, 1, 0, 1 y 2. Y aquí tengo símbolos, en este caso solo tengo dos símbolos, A y B. Puedo incluir el símbolo epsilon, lo voy a buscar, lo voy a colocar para términos de ejemplo. Puedo incluir el símbolo epsilon y puedo decir, bueno, de 0 con A me voy a 1. De 0 con A me voy a 2. Perdón, sí, a 2. Entonces acá digo que, coma 2. De 0 con B no me voy a ningún lado y de 0 con epsilon no me voy a ningún lado. De 1 con B me voy a 2. Y de 1 con A no me voy a ningún lado. Y 1 con epsilon tampoco. 2 no tienen transiciones. Y aquí pues no hay una ley. Si ustedes quieren pueden venir y subrayar el estado de aceptación, ¿verdad? O los estados de aceptación que ustedes tengan para ejemplificarlo. Entonces a la larga los dos son lo mismo. Representan el mismo autómata.
Ustedes pueden diferenciar que es un autómata no determinista en la tabla o en el grafo. ¿Dónde lo miro en la tabla? En esta celda. De 0 me voy a, perdón, de 0 con A me voy a 1 y 2. Y eso automáticamente es la definición de AFN, que indica aquí, un símbolo puede etiquetar varias líneas, es decir, puedo tener múltiples transiciones con un solo símbolo. Y aquí tengo 2 transiciones. O si lo quiero ver en el grafo, sería de esta manera. De 0 me voy a 1 y 2 con A, ¿verdad? Entonces, lo puedo ver de diferentes maneras. Donde yo desee, puedo ver que es un AFN. Entonces, esas son las características de las representaciones de estos 2 tipos de representaciones, ya sea el grafo o ya sea el grafo o ya sea la tabla. ¿Quién es mejor, quién es peor? Pues simplemente son representaciones. En ningún momento voy a decir que no voy a decir, este es el autómata y se dibuja, ¿va? Y si no lo dibujo no es autómata, o sea, solamente que pues obviamente así se evalúa, ¿verdad? Se evalúa que se dibuje el grafo, que se haga la tabla, es una evaluación. Pero en ningún momento vamos a venir y hablar de que si no lo hago, deja de ser autómata, no. O sea, es autómata. En su esencia es autómata, porque pues la autómata es el algoritmo como tal. Como bien decía ahí, alguien decía, la máquina de estados que genero para la implementación en el compilador, ¿verdad? Por ejemplo, en los lenguajes de programación, ellos no dibujan el autómata, y por no dibujarlo no significa que no sea un autómata, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto vendría siendo nuestros diferentes tipos de representación, ¿verdad? Siempre tengamos ahí claro poder definir e identificar cuándo es un autómata y cuándo no es un autómata, ¿verdad? Por ejemplo, acá, pues este no era autómata al final porque se enciclaba, este tampoco porque no tenía una salida. Entonces siempre tengamos eso en claro de cuándo y cómo identificar un autómata. Bien. Y a la larga tenemos los autómatas finitos deterministas. Básicamente estos son claros. No tienen con epsilon y para cada estado S y cada entrada A hay exactamente una línea o una transición que surge de S, indescriptible como A. Es decir, no tengo, en pocas palabras, eh, no tengo múltiples transiciones con un solo símbolo. ¿Cómo podría ser esto? Pues podría colocarlo de la siguiente manera. Podría ser 0. De 0 me voy a 1. A. Esto podría ser esta aceptación ya. Y esto es B. Y aquí viene el estado inicial. ¿Sí? Podría hablarse de eso. Algo así. Si solo viene A, me voy a 2. Si solo viene A, me voy a 1 y ya lo acepté. Bueno, aunque aquí tengo una recursividad, pero el objetivo no era hacer el mismo, sino que hacer un grafo diferente. Entonces, a la larga, este grafo representa un autómata, una FD. Solamente tengo una transición y no hay
No hay como venir y decir que esto es quebrar y decir esto tiene múltiples transiciones. No, o sea, simplemente tiene una transición y ya, ¿verdad? Y cómo representarlo también, o cómo visualizarlo a nivel de tabla. Pues la tabla es más sencilla todavía. Y pues obviamente les doy el, ¿verdad? Aquella tabla que no tiene transiciones con epsilon automáticamente casi que va a ser un FD, ¿verdad? Aquí sería 1, aquí no, aquí sería 1, básicamente, ¿verdad? Jamás voy a usar voy a tener el uso de epsilon. Bien, básicamente ese era el contenido del día de hoy. Conocer qué son los autómatas y entender que hay dos tipos de autómatas, ¿verdad? No deterministas y deterministas. Vamos a estudiar los dos, vamos a ver métodos para los dos y vamos a ver por qué se estudian los no deterministas. Y también observar sus diferentes representaciones, que son dos, también dos, ¿verdad? El grafo y la tabla, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos viendo nosotros un grafo como tal, mientras que en el ejemplo anterior de este no era un grafo, este era como un marcador de caminos. Entonces la lógica de esto era diferente, pero pues, simplemente nos servía como pivote para entrar al tema ya de autómatas. Ya esto ya, bueno, esto no es autómata, este tampoco, este sí. Entonces aquí ya podemos ver un autómata con su tabla, ¿verdad? Dudas hasta acá del tema de autómatas. Básicamente ahorita solo los definimos y solo vimos teóricamente qué es un autómata. Dudas hasta acá. ¿Todo bien? De la larga, este tema es bastante, bueno, la introducción es bastante sencilla. Ya cuando empecemos a hablar temas de autómatas, sí ya la cosa se empieza como, no complicar, pero sí es un poco más trabajoso. ¿Quiénes están llevando el curso por primera vez? Compiladores 1, que están acá. Recuerdo que el primer día habían 70 y algo y ahorita solo hay 52. Si se dan cuenta, ya desconozco por qué los 20 no se conectaron, pero bien, entonces tenemos bastantes todavía. Bien, ahora les pregunto, de los nuevos que están llevando el curso de Compi 1, ¿qué métodos de análisis léxico vieron en lenguajes? ¿Qué temas se ven en lenguajes, en métodos de análisis léxico? Thomson y árbol, solo método del árbol. Solo árbol. Ok. Bien. Será. Bueno, para comentarles, ¿verdad? Hago esta pregunta porque pues el programa del curso de lenguajes yo lo tuve la oportunidad de verlo en vacaciones pasadas y vi que abarcaba más y pues yo di todos los que abarcaban. Pero sí vi que hay una como diferencia entre vacaciones y semestre. Y bueno, ya en compiladores 1 nosotros vamos a ver 4 métodos de análisis léxico. El algoritmo de Thomson, el método de subconjuntos, la generación de árbol y la minimización de autómata.
4 métodos, de los cuales solo Thomson es para generar AFN. Los demás, subconjuntos, árbol y minimización, son para generar AFD, ¿verdad? Entonces, la otra semana, el día martes, empezamos con Thomson y es muy seguro que Thomson entre en el examen, en el primer parcial, ¿verdad? El primer método del análisis léxico, que es Thomson, para generar autómatas finitos no deterministas. Dependiendo de cómo nos vaya con Thomson, podemos utilizar ya el día jueves para seguir viendo Thomson, pero ya dando la introducción a subconjuntos, ¿sí? Entonces, eso sería nuestra programación del día de la otra semana. A ver, subconjuntos. Y la última semana de febrero nos quedamos con subconjuntos y la introducción al método del árbol. ¿Verdad? Básicamente así vamos la programación. ¿Vamos bien? Entonces, si no tienen alguna duda, nos vemos el día martes, ¿verdad? Entonces, que tengan un feliz día y por favor, si les encargo, lean el capítulo 1 del libro. Hay cosas, por ejemplo, yo les digo, o sea, ¿qué chiste tiene que yo venga aquí a hablar o leer el libro? Pues que a veces se tienen esas malas prácticas de, de dar clases, va a venir y leer diapositivas o venir leer el libro. Entonces no vamos a tener, no cubrí todo el contenido que hay en el capítulo 1. Hay cositas que hay que profundizar. Léanlo, ¿verdad? Porque va a venir parte teórica en el examen. Siempre viene el primer parcial, siempre viene parte teórica. Y también practiquen expresiones regulares. Si ustedes tienen dudas, por favor, me pueden escribir en el correo. Si dicen, miren, no sé cómo me quieran tratar. Mira, fíjate que aquí no puedo aceptar esta expresión regular. Se me hace un poco difícil. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Cosas así. Y también pues estudien la definición de autómatas. Identifiquen autómatas. Y bueno, pues el último, pues ahí sí que hay que estudiar y practicar bastante el método de Thomson, el algoritmo de Thomson, que ya vamos a ver la otra semana. Bien, sin más que agregar, dejamos hasta acá el día de hoy la clase y nos vemos el día martes, ya con, creo que nuestro primer tema ya práctico, que vendría siendo el algoritmo de Thomson. Bien, entonces, que tengan un feliz día y nos vemos el día martes.